Hola, hola a todas y todos. Nos acercamos al fin de semana y con él a una reflexión más en el camino de nuestra fe. Hoy vamos a meditar en el texto de Mateo 18 del 15 al 20, pero antes un poco de contexto. Este texto es parte de las explicaciones que Jesús da a los discípulos que preguntan ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Luego, si se recuerdan, Jesús toma a un niño y lo pone en medio de los discípulos para responder a esa pregunta. Pero además cuenta una parábola, la de la oveja perdida. Y la respuesta que Jesús da viene a ser concluida con estas instrucciones que vamos a leer. El texto dice así: si tu hermano te ofende, ve y corrígelo, tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de uno o dos para que el asunto se resuelva por 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, informa a la comunidad. Y si no hace caso a la comunidad, considéranlo un pagano o un recaudador de impuestos. Les aseguro que lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les digo también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa, mi Padre del cielo se las concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Pero a ver, podemos ir por partes. La pregunta inicial fue: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y Jesús viene a responder más o menos así. Considera lo siguiente: ¿qué tal si alguien te ofende? En condiciones óptimas, una comunidad debería ser armoniosa, basada en el respeto y las relaciones sanas, donde todas y todos son importantes. Cada quien es importante para cada uno. Pero resulta que esa comunidad está hecha por personas y ya eso compromete al grupo. Entonces, es esperable que vayan a haber fricciones. Pero bien, si alguien te ofende, entonces ¿qué? ¿Te quedas esperando a que venga y se disculpe con vos? No, vas y hablas con esa persona. Si te escucha, no solo se van a reconciliar, sino que además has ganado a tu hermana o a tu hermano. Lo has ganado porque en realidad consideras que ella o él es importante para vos. Sigue el asocio y la relación puede seguir caminando. Pero resulta que la escucha activa y la humildad no están garantizadas. El orgullo puede ser un verdadero obstáculo. Por eso Jesús dice: si el problema sigue, habla con esa persona, pero hacete acompañar de 1 o 2 testigos. Para la sociedad en la que vivió Jesús, llevar 1 o 2 testigos estaba prescrito en la ley. Ya Deuteronomio 19:15 establece que cualquier asunto se resolvería mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Aquí sigue siendo un asunto privado, pero si aún así el problema sigue, no se ha reconocido la ofensa y mucho menos se ha expresado una disculpa, Jesús dice: díselo a la iglesia. Ya aquí es de carácter público. Pero si esa persona que te ofendió sigue obstinada, entonces, según el consejo de Jesús, hay que tratarla como a una persona pecadora. Como por ejemplo, tratarlo como a un recaudador de impuestos. Pero momento, ¿cómo trataba a un recaudador de impuestos la sociedad en la que vivió Jesús? ¿No eran acaso gente despreciable? Pero bueno, el consejo me lo está dando Jesús y creo que dejó ejemplo de sobra. Aquí valen algunas preguntas. ¿Cómo se trata a una persona incrédula? ¿Cómo trató Jesús a los gentiles, a los recaudadores de impuestos y al resto de gente que estaba tildada como gente pecadora? ¿No es cierto que se juntó con ellas?
¿No es cierto que comía y bebía con ellos? ¿No es cierto que el grupo de discípulos estaba sin excepción formado por esta población? Por eso Jesús aconseja tratarlo como a alguien que ocupa escuchar el Evangelio, como a alguien que ocupa mucha misericordia, buen trato y compasión. Y es interesante que este texto lo leemos de Mateo, que fue un recaudador de impuestos. Y lo vemos aquí como uno de los discípulos más comprometidos de Jesús. El Evangelio nunca nos dice que hay que tratar a una persona como quien no nos merece, pensando que somos nosotras y nosotros los importantes. No, es todo lo contrario. Es cuando más compasión debemos mostrar hacia ella, porque es ella la importante. Pero aquí viene lo complejo del texto, porque desenmascara esta actitud de quien se siente ofendido. Porque hasta ahora todo depende de la actitud de quien ofende, pero resulta que no siempre depende de esa persona. ¿Qué tal, por ejemplo, si la ofendida exige que reconozcas tu error, pero cuando lo has reconocido no quiere perdonarte? Nos ha pasado, ¿verdad? Que te hacen ver tu ofensa, pides perdón, pero no te lo conceden. Jesús sabe que la reconciliación no solo depende de una persona. Entonces retoma unas palabras que se las había dicho solo a Pedro, pero ahora es tarea de la comunidad. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabras en las que ya hemos reflexionado, que son una invitación, pero al mismo tiempo son una alerta, porque podés atar a una persona a quedar en deuda con vos por tu ego, que también es una carga a la que estás atada. Pero si estás en sintonía con Jesús, esa deuda va a quedar saldada y no habrá más atadura. Por eso, si entre las dos partes hay acuerdo, entonces con toda libertad podemos orar a Dios para que se haga su voluntad y nos responderá. Ese es el resultado. En palabras de Jesús, si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Pero, ¿y si no hay acuerdo? Quizá podamos estar pidiendo y pidiendo y la respuesta no vendrá hasta que no haya humildad. Primero, de reconocer los errores. Humildad para aceptar las disculpas y humildad para ofrecer ese perdón. San Pablo lo ha dicho de esta manera cuando ha querido definir el amor cristiano. Sean de la misma mente, tengan el mismo amor, estén en pleno acuerdo de una sola mente. No hacer nada por ambición, pero con humildad consideren a los demás como mejores que a ustedes. En otras palabras, hay que sacrificar el ego para que la otra persona prospere. Que este fin de semana podamos recordar la oración de San Francisco de Asís, que precisamente tiene de fondo esta pregunta: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? La oración dice así: Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, sembremos amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya discordia, unión. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, gozo. Concede que no busquemos ser consolados, sino consolar. Ser comprendidos, sino comprender. Ser amados, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Amén.